una lectura del texto que va desde la parte al todo. Generalmente esa manera de leer no suele dar resultados efectivos, ya que cuando se busca el significado de la quinta palabra C que vos estás leyendo en el texto, se olvida el significado de la primera. Esto es algo que yo menciono siempre con el tema de los peligros que puede llegar a generar la traducción, ¿sí? Yo por lo general no soy muy amigo de la traducción. Sí soy muy amigo de la interpretación. ¿Cuál sería la diferencia entre una cosa y otra? Es que cuando vos traducís, por lo general haces esto que figura acá. Es el palabra por palabra. Para ver si me salió. Ahí está. Es el palabra por palabra, ¿sí? Cuando vos trabajás un texto, tu cerebro consume una gran cantidad de energía. Imagínate, vos cuando lees un texto cualquiera en castellano, ya tu texto, tu cerebro está como muy enfocado en trabajar el texto y en comprender cada significado de palabra. Ahora, sumale la energía extra que tu cerebro va a consumir cuando vos estás leyendo un texto que no está escrito en el idioma principal de tu lengua materna, vamos a decirlo así, ¿sí? Tu cerebro tiene que hacer un doble trabajo porque tiene que traer esas palabras a tu idioma para vos después generar esa comprensión del texto, ¿sí? Y eso estamos hablando nada más que de lo que refiere a las palabras. Súmale que a este trabajo también se le suma el tema gramatical. Un idioma que no es el tuyo presenta una estructura gramatical diferente a tu idioma. Y por lo general tu cerebro tiene que reacomodar las ideas para poder sacar el mensaje que vos querés obtener lo más fielmente posible a lo que el texto refleja, ¿sí? Entonces, básicamente lo que quise hacer en este párrafo es mostrarles a ustedes de que esto por lo general lleva a la frustración. Porque cuando vos llegaste, yo acá puse la quinta, ¿no? Pero a veces pasa antes, a veces un poco después, no sea la séptima, ¿sí? Que vos buscás esa palabra en el diccionario, ya la primera te la olvidaste, porque es como que estás enfocado más en el texto que en lo que significa la palabra en sí. La búsqueda de esa palabra te sacó del pozo una vez, pero tu cerebro no la retuvo porque no la contextualizó. ¿Se entiende lo que quiero decir hasta acá? ¿Me siguen? Sí. Bien. Sigo, dice, para leer un texto provechosamente, se ponen en prácticas las dimensiones estratégica, discursiva y lingüística, mediante las cuales se activan los conocimientos del lector para encontrar sentido en ese texto que se está leyendo, ¿sí? Esto es lo que yo decía antes. Si vos buscas palabra por palabra y por ahí esa palabra en castellano mismo no la conoces y la vas a terminar buscando de nuevo. Ahora, cuando nosotros usamos estas tres dimensiones, lo que hacemos es, al buscar esa palabra, porque el diccionario lo vas a necesitar sí o sí, al buscar esa palabra vos tendés a contextualizarla en base a estas tres dimensiones y la palabra la retenés un poco más, ¿sí? Además, no solamente tiene que ver con palabras que vos desconocés, sino con palabras que vos por ahí conocés previamente, que vamos a analizar ahora más adelante en este texto, ¿sí? En este documento, que son, por ejemplo, palabras conocidas, palabras transparentes, en donde tu cerebro ya las tiene más o menos asimiladas, busca la similitud de morfología, digamos, y las relaciona. ¿Ok? En primer lugar, el lector hace una lectura global, es decir, de un vistazo, una mirada general del texto, y lo puede reconocer como una unidad de elementos lingüísticos y no lingüísticos o paralingüísticos. Esto es lo que hablábamos antes, de la foto, los logos, gráficos, etcétera, ¿sí? Que resaltan en el texto. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, tenemos la negrita que yo estoy resaltando acá. Esto es un elemento paralingüístico, ¿sí? O, sí, un paralingüístico o paratexto, relacionados a un tema o tópico en particular en el marco discursivo. Básicamente son, acá lo puse como muy técnico, ¿sí? Pero básicamente me refiero a fotos o logos o elementos que resalten, como acá en la negrita o la cursiva, ¿sí? Que tienen un significado y una referencia dentro del texto. Eso lo vamos a ir notando a medida que vayamos avanzando en el mismo texto. Luego el lector pone en juego tres claves para la comprensión de un texto en inglés, que consisten en reconocer los elementos lingüísticos característicos de cada formato textual, ¿sí? Estos elementos lingüísticos van a depender también del idioma que nosotros, en este caso el inglés, que al cual nos estamos acercando, el tipo de texto, la intención del texto,
etc. En base a todas esas claves, ¿sí?, vamos a definir estos elementos lingüísticos característicos de ese tipo de texto. Luego lo que yo suelo hacer, en base a la introducción que acabamos de leer entre todos acá, ¿sí?, suelo generar preguntas en base a eso, ¿sí? Y en este caso hice estas preguntas basadas en 3 puntos. Primero, localizar identificaciones tipográficas, y me pregunté cosas como, por ejemplo, ¿cuál es el título? Si hay o no subtítulos, ¿sí? Si tienes variaciones tipográficas, es decir, si tienes negritas, cursivas, algún otro, mayúsculas, etcétera, ¿sí? ¿Cuántos párrafos tiene? Si tiene gráficos, y si tiene gráficos, ¿de qué tipo son? ¿Ok? En otro aspecto, en lo que se refiere a buscar las palabras que se repiten en el texto, me pregunté, por ejemplo, si se encuentran sinónimos, si hay una cadena, cuál es la cadena léxica, mejor dicho, no si la hay, siempre la hay, pero cuál es, y qué instancias hay de repetición de palabras, por ejemplo. En otro plano, en lo que se refiere a reconocer palabras que se parecen, ¿sí?, del idioma inglés a nuestro idioma, es si se encuentran palabras transparentes, que no siempre pasa, pero algún grado de cantidad siempre hay, y si hay palabras conocidas. A lo que me refiero con palabras conocidas son palabras que seguramente en el campo en el que estamos leyendo el texto, que cuando abordemos el texto seguramente vamos a tener una idea, no vamos a abordar un texto en el cual tengamos total desconocimiento. Por lo general, el texto al que abordemos cierto grado de conocimiento vamos a tener de ese texto. Y lo más probable es que cuando encontremos esas palabras conocidas son palabras que nosotros ya conocemos de otros textos o haberlas leído o mencionado anteriormente, ¿sí? Ahora, bueno, puse una actividad de antes de lectura, ¿sí?, pero vamos a pasar a la que viene después, ¿sí?, directamente. Vamos a contestar estas rápidamente como para entrar en tema. Dice, ¿cómo se relacionan las fotos con el título? Como pueden ver, hay una foto, hay un gráfico, ¿sí?, en este texto. ¿De qué forma creen que se relaciona este gráfico, ¿sí?, con el título del texto? Primero, vamos a leer el título. Dice, Software Development Life Cycle. ¿Más o menos entienden a qué hace referencia el título? ¿Qué palabra les llama la atención? Sí, hace referencia al ciclo de vida de la construcción del software. Ahí está, muy bien. ¿Y cómo relacionarían el gráfico, perdón, con el título? ¿A qué El refiere? software es una ensalada entre tiempo, esfuerzos y recursos. Una ensalada, me gustó eso, y más hasta ahora. Muy Con bien. el subtítulo. Okay. Es el ¿Cómo? inicio. Es como Con el el inicio, Big subtítulo. Bang. Ahí está, te marca como el inicio. Bueno, lo de ensalada también estuvo bueno. De hecho, el término de ensalada ya me está diciendo que estamos como por adelante, porque hay como que desenmarañar cosas, ¿no? Y hay que utilizar diferentes factores, diferentes ingredientes, si referimos otra vez a la ensalada, para comenzar, que son recursos de tiempo, esfuerzo, etcétera, ¿sí? O software, este lado. Muy bien. A ver, bueno, ¿qué formato tiene el texto? Vamos a pasarla. Dice, esta también, ¿de dónde fue extraído el texto? No sé si, bueno, aquellos que miraron ya antes el documento se habrán dado cuenta de que no puse la fuente. Así que esa no la vamos a poder contestar. Dice, ¿de qué se trata este texto? Bueno, ya leyendo el título, más o menos me lo contestaron al relacionarlo con el gráfico, ¿sí? Ya fíjense que con contestar eso que me contestaron ya respondimos prácticamente 4 preguntas, ¿sí? Ahora, ¿qué hace el texto con ese tema? ¿Qué creen que hará el texto con este tema? Quizás en ese caso ya vayan a tener que adentrarse un poquito y leer una primera parte del texto, ¿no? ¿Qué intenta hacer este texto con ese tema? Hace como una introducción. Ok, bien, una introducción, genial. Esto está relacionado con algo que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Así que está bueno que lo empecemos a ver. Bien, ¿y cómo te diste cuenta que hace una introducción? Porque empieza tomando ejemplo, no habla directamente del desarrollo del software, sino que toma como ejemplo el Big Bang. Muy bien, o sea, bien, excelente, genial. ¿Hay alguna palabra que te haya, o un conjunto de palabras que te haya dicho, bien, ok, acá estás haciendo como una introducción?
¿Hay alguna palabra que te haya, o un conjunto de palabras que te hayan llamado la atención, más allá de Big Bang Model y justo que acá aparece Big Bang? Por ejemplo, habiendo leído, no sé, la primera parte, por ejemplo. Esto es para todos, no solamente para el compa que mencionó recién lo de la introducción. ¿Hay alguna frase, alguna oración que le llame la atención, de la cual es la intención del texto? ¿O qué es lo que hace el texto? La primera oración donde dice que su modelo es el más simple. Es el más simple. Bien. Ya me estoy adelantando a una próxima clase. Yo siempre soy así. Yo siempre como que trato de spoiler mis propias clases. Pero, ¿qué creen que hará esta simple oración? ¿Qué es lo que está haciendo con este concepto de Big Bang Model? ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Está haciendo una comparación para tratar de explicar qué sería el proceso, el inicio del desarrollo del software, del ciclo de vida. Excelente. Bien. ¿Cómo te diste cuenta que está haciendo una especie de comparación? ¿Qué palabra te llamó la atención? ¿Hay una palabra que te haya llamado la atención? Esa sería la pregunta correcta. It requires, o donde dice que esto requiere, sí. También, y muy bien. lo va comparando a lo que se necesitaba para el Big Bang. Ok, muy bien. Bien, excelente. También la utilización de Big Bang como concepto, ¿no? Que es algo conocido por todos y es como el inicio, la concepción de todo. Ahí que traigan eso a la mesa es indicio de qué es lo que están queriendo explicar o cómo lo quieren encarar. Ahí está, genial. Fíjate que lo que mencionás vos, el tema del Big Bang, que es, como vos llamaste, algo conocido por todos, hay que tener cierto bagaje cultural para entender lo que sería exactamente el Big Bang, ¿no? El Big Bang del universo estamos hablando acá, ¿no? Que aparece acá mencionado. Hay que tener cierto bagaje. Se supone que a esta altura de grado académico, mirá lo que me mandaron. Mirá acá lo que me mandaron. Voy a dejar esto acá, Baigorria, lo voy a dejar un rato. Muy bien. Lo que decía, ¿no? Hay que tener cierto conocimiento de lo que es algo por fuera de lo que es el desarrollo de software. En este caso estamos hablando de lo que sería la teoría del Big Bang, el universo, etc. Acá me lo pone, mirá, Baigorria, me habla de, este caso no sería un superlativo de simples, excelente. A esto me refería yo con la palabra o conjunto o frase, ¿sí? Que puede llegar a hablar de lo que estaba relacionado con una comparación, ¿sí? En este caso encontramos el concepto de simplest, ¿sí? Que como mencionaron acá, es un superlativo, ¿sí? Ahora, el superlativo lo que suele hacer es comparar de una forma diferente al comparativo. ¿Habrán escuchado alguna vez de comparativos y superlativos? ¿Escucharon hablar de ese concepto? ¿Alguien escuchó alguna vez hablar de comparativos y superlativos? Sí. Bien. A ver, y más o menos, ¿qué recuerdan de los comparativos y superlativos? Más o menos. Esto no es algo que vamos a ver específicamente hoy, pero está bueno que hagamos así como una reseña. ¿Para qué se usan los comparativos y superlativos? Bueno, el comparativo creo que la palabra misma lo dice, ¿no? Para dimensionar o comparar. Bien, para dimensionar o tomar dimensión de algo comparando, ¿sí? Los dos hacen una comparación. Más adelante vamos a seguramente tocar este tema y vamos a ver cómo lo hacen, ¿sí? Pero tanto el comparativo como el superlativo, a pesar de que el comparativo solo se llama comparativo y de ahí deriva el término, el superlativo también hace una comparación, ¿sí? O sea, toma otra cosa como modelo para poder ser descrito, ¿sí? En este caso, por ejemplo, estamos viendo de que este modelo es el más simple de los modelos en su forma, o sea que está tomando a otros modelos como base para poder comparar a este modelo mismo, ¿sí? Y poder explicarlo y definirlo si se quiere. ¿Se entiende, no, lo que quiero decir? ¿Vamos bien? Bien, ok. Voy a tomar como... Ok. Excelente. Vamos a pasar entonces a los ejercicios post lectura, ¿sí? Todavía ni siquiera empezamos a leer el texto. Vamos a arrancar con el ejercicio de comprensión general, ¿sí? Bueno, sugiere leer las siguientes preguntas y marcar con una cruz la respuesta correcta. Las preguntas en este caso son ¿qué se espera del primer párrafo? Y podés explicar el por qué. Y las opciones son
vamos a primero responder esto. ¿Qué se espera del primer párrafo? Y dice que dé un ejemplo específico, que dé información detallada o que presente una visión general del tema. ¿Sí? Me voy al primer párrafo otra vez. La C me dicen acá. O sea que sería que presente una visión general del tema. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo diferente o lo mismo? En ese caso, si creen que es la C la correcta, vuelvo a repetir, la C que es, voy a subrayarla, es esta. ¿Sí? Acá. ¿Me podrían decir por qué creen que está hablando de dando una visión general del tema? ¿Qué es lo que hace el primer párrafo? Dice, no puedo que crean meter mucha info en un párrafo. Depende del texto. En este caso sí estamos tomando un texto cortito, ¿sí? Así que no, en este tramo de texto sí, en ese caso estoy de acuerdo con vos, no creo que haya demasiada información, ¿sí? Pero básicamente, miren el primer párrafo. ¿Qué es lo que está haciendo? Básicamente. Aparte de, bueno, antes me habían dicho, está como comparando, ¿sí? Y en base a la comparación, ¿qué trata de hacer con esto? Mejor dicho, con esto. Lo define, digamos. ¿Cómo? ¿Lo define? Muy bien, intenta definirlo, ¿sí? Intenta decir qué es, básicamente, ¿sí? Introducir al lector dentro del tópico por medio de la definición. Acá, mira, creo que intenta introducir al lector dentro del tópico. Y si lo combinamos con lo que dijiste antes, ¿sí? Con la definición. O sea, trata de definirlo para que el lector entienda de qué se está hablando, ¿sí? Muy bien, excelente. Entonces, creo que sí, que presente una visión general del tema a modo de, si se quiere, lo pongo acá, de descripción, ¿no? Muy bien, una especie de descripción. Ya lo vimos antes, como dijimos antes, ¿sí? Por mediación de definir el tópico. Bien, genial. El siguiente dice, lee el título. ¿Cuál es su versión en español? Acá tenemos que hacer una traducción, ¿sí? Voy a volver a mirar el título. Dice, Software Development Life Cycle, ¿sí? Software Development Life Cycle. Vamos a ver las opciones. A ver, sería el desarrollo de software para el ciclo de vida, la vida de un software del desarrollo, el ciclo de vida de un desarrollo de software. Acá, sí, again, me dicen acá. ¿Están todos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok, bien. Entonces tenemos esta, la C, y esta otra vez la C acá. Miren lo que pasó. Yo solo para mostrarles cómo funciona, para entrar un poco en el funcionamiento del inglés. ¿Sí? Dice, el ciclo de vida de un desarrollo de software. Miren, el ciclo de vida de desarrollo de software. ¿Qué notan? ¿Qué pueden notar? Que son todos modificadores. Están invertidos el orden de las palabras. Muy bien, están como invertidos el orden de la palabra. O sea, en vez de ir de adelante para atrás, como hicimos en castellano, fuimos de atrás para adelante. ¿Sí? De atrás para adelante, me dice pasada. Muy bien, para adelante. Y vamos mezclando un poco más criollo. Genial. Nada, algo como para tener en cuenta para cuando abordemos este tipo de técnica para el momento de la traducción y análisis de frases. ¿Sí? Para tener en cuenta. Genial, buenísimo. Vamos al siguiente. Dice, observar las palabras resaltadas en negrita. Ahora voy a ir a las palabras en negrita, ¿eh? ¿Qué hacen con el tema del título? Y dice, dan ejemplos del modelo, muestran las desventajas del modelo o destacan las características favorables. Acá hay un error de tipeo. Esto no va. ¿Sí? Sería las características favorables del modelo. ¿Sí? Vamos a mirar las frases o palabras en negrita. ¿Qué creen que están haciendo las frases o palabras que están resaltadas en negrita? ¿Qué idea me dan? Vuelvo a dar las opciones. Dice, o dan ejemplos, o marcan las desventajas o las ventajas. Ahí lo repito, son, dan ejemplos,
¿Nombran desventajas o nombran ventajas? Esas serían las tres opciones. Ejemplos, desventajas o ventajas. Serían Y ventajas y ventajas desventajas. parecería. Desventaja. Ejemplos. Excelente. Bien, todos están nombrando ventaja. La primera ventaja, ¿cuál es? Poco planeamiento, algo así. Muy bien, como que no se requiere mucho planeamiento. Fíjense que acá también lo menciona de nuevo, ¿no? Acá abajo. ¿Sí? Bien, después habla de lots of programming. ¿En este caso es una ventaja? Una desventaja. Ah, es una desventaja. ¿Y en este caso? También desventaja. También. Es otra vez desventaja. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál de las tres pondrían? Da ejemplo del modelo, muestras ventajas del modelo o características favorables o ventajas del modelo. En su mayoría, ¿qué es lo que hacen? En su mayoría. Desventajas, entonces. Bien, en su mayoría serían desventajas. En este caso se marcó una característica favorable, pero en su mayoría son desventajas, ¿sí? Porque te está hablando de, fíjate que si bien se repite, acá otra ventaja es la misma que había mencionado antes, ¿sí? Por lo tanto es la única ventaja. Después te demanda un montón de programación y un montón digamos, de recursos, ¿sí? Fondos, lo nombra de esta forma, ¿sí? Vamos a continuar a ver si, porque vimos la primera parte. En este caso, ¿es una ventaja o desventaja? Esto que marqué acá abajo. Desventaja. Desventaja otra vez, ¿sí? O sea que vemos que hay como una mayoría de desventajas. ¿Y en este caso? Una ventaja. Una ventaja. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja? ¿Quién me puede decir cuál es esta ventaja? Que ese modelo sirve para la experimentación y el aprendizaje. Muy bien. Ahora, fíjense que para acceder a esta ventaja de acá, vuelvo a señalar, para acceder a esta ventaja de acá necesitas traspasar todas las desventajas primero. ¿Sí? O sea, programar un montón requiere un montón de recursos, ¿sí? Etcétera. ¿Ok? Para poder llegar a esto que está acá abajo. Por lo tanto, sería más desventajoso que ventajoso. Al final encontrarías las ventajas, pero tendrías que pasar por muchas desventajas primero. ¿Se entiende? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Sí. Exacto, es un modelo más experimental que útil en sí, ¿sí? O sea, sería útil si vos podés traspasar las desventajas primero, ¿ok? Bien, all right. Entonces, continuemos. Dice, subrayar lo indicado en A, B y C, lograste entender de qué trata el texto y podés anticipar de qué se trata cada párrafo, ¿sí? Bueno, acá yo puse opciones, pero en realidad vamos a tratar de leerlo entre todos. A ver, ¿de qué tratará el primer párrafo al leer la primera oración? ¿De qué creen que tratará? Esto lo estuvimos hablando antes, es un poco como redundante la pregunta también, ¿no? Pero el primer párrafo, ¿qué es lo que intenta hacer? Según que me dijeron antes. Hace una comparación describiendo precisamente lo que sería el proceso de ciclo de vida del desarrollo Muy del bien. software y hace Ok. una comparación al Big Bang. Perfecto, o sea que trata de presentarlo definiéndolo en base a una comparación. Bien, genial. ¿Y qué creen que hace el segundo párrafo, que arranca acá y continúa acá abajo? Con la primera oración nomás, ya podrían definirlo si quieren. Ya podrían decirme cuál es la intención de ese párrafo. Lo que les venga a la cabeza. En la primera dijimos que lo definía. En este caso, ¿qué es lo que trata de hacer? ¿O qué es lo que hace, efectivamente? Lo describe, lo acota, Muy lo bien, explica. excelente, bien. Da ejemplos, ¿sí? En base a esos ejemplos, lo describe, ¿sí? Entonces tenemos un primer párrafo que lo que hace es definirlo. Primero te lo presenta, ¿sí? Y luego, en el segundo párrafo, podemos ver cómo da una
pequeña, ¿sí? Genérica descripción de para qué sirve o cómo se usa, ¿sí? Entonces, en base a estos dos párrafos en este texto podemos encontrar una definición y una descripción. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me siguen? Bien. Sí. Estos términos de descripción, ¿sí? O de definición y descripción los vamos a trabajar más detalladamente a partir de la siguiente clase, ¿sí? La clase que viene vamos a hablar bien de lo que es una definición y vamos a también hablar de lo que es una descripción. Y vamos a ver qué elementos lingüísticos caracterizan a cada una de las intenciones que marcan estas dos cosas, ¿sí? Estos dos conceptos. Vamos a pasar a la comprensión detallada del texto, ¿sí? Vamos a tratar de definir si estos conceptos son verdaderos o falsos, ¿sí? Ya les aviso de que hay un truco acá, o sea que son tricky, ¿ok? Vamos a empezar con el primero, que dice: el ciclo de vida de la planificación de este modelo de software se utiliza para proyectos a largo plazo. Vamos a volver a mirar el texto, ¿sí? Todo esto que describe el texto, básicamente, ¿se utiliza para proyectos a largo plazo? Si tienen el texto ahí lo pueden ir leyendo ustedes, mejor. Yo lo pongo acá para que lo vean, pero no lo puedo poner todo, si no queda muy chiquito. ¿Qué opinan ustedes? En el segundo párrafo, ¿qué es lo que dice? Exactamente. ¿Que lo es o que no lo es? Que no lo es. Bien. Ok, ¿y por qué? Que no es para proyectos largos. El ¿Cuál es la palabra último, not suitable for large. Ahí está. ¿Alguien sabe qué es large? ¿Qué significa, quiero decir? Grande. Muy bien, o sea que es para proyectos grandes, ¿sí? Y proyecto grande puede implicar, wow, alguien le hizo enojar. Proyectos grandes, ¿sí? Puede implicar a largo plazo, ¿sí? Ahora, dice que sí es bueno para qué. Aprender y experimentar. Muy bien, aprender y experimentar, que no es el proyecto en sí, sino que para experimentar no requiere un proyecto a largo plazo. Muy bien, entonces, ¿qué ponemos? ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien, falso. Ok, all right. Entonces, vamos a continuar con el siguiente. Este modelo requiere de una gran planificación e inversión. Esta también es falsa. Falso. Muy bien, ¿por qué es falsa? ¿Requiere de una gran inversión? Requiere una gran inversión, pero no una gran planificación. Muy bien, no de una gran planificación. Acá tenemos que es de poca planificación. Acá aparece lo de la inversión. ¿Sí? Excelente. Entonces sería, esta era la más truquienta que les iba a decir, ¿sí? Como dijeron, falso. Muy bien. Bueno, la última dice, este modelo tiene alguna relación con la llamada máquina de Dios. Esta información la encontraron en el texto. Creo que no está en el texto. Y cuando se habla de la máquina de Dios no se habla precisamente del Big Bang. No sé si esa es otra trampa. Ah, ahí está. Entonces, ¿qué sería? No, es falso. Falso porque Falso. la máquina de Dios es la idea de generar átomos nuevos a partir de la energía. Exactamente. ¿Sí? Bien. Fíjense que para responder esta yo como que apelé a que todo el mundo sabía lo que era la máquina de Dios o tenía una idea. Yo de hecho tengo una muy pequeña idea. No más de lo que dijiste vos, por ejemplo. ¿Sí? Pero requería como un conocimiento previo esto. ¿Sí? Igualmente, bien. Falso. O sea, eran todas falsas. Esa era la idea. ¿Sí?
La idea no era que contesten todas falsas directamente, por eso lo quería hacer con ustedes y por eso quería hacer todo ese ejercicio con ustedes. No era simplemente que contestaran falso, sino que tratemos de ver el por qué es falsa, ¿sí? Basándonos en información del texto y en información previa que nosotros podemos llegar a tener, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente, que es el análisis del texto mismo, ¿sí? Dice, observa las palabras subrayadas en A4, ahora vamos a ver cuál es A4, ¿sí? Dice, y copia 3 ejemplos de hecho no hace falta que los copien, ahora los vamos a ir viendo nosotros, ¿sí? En A4 dice A, B y C, que eran las palabras en negrita, bueno, palabras en negrita y, ¿qué más era? Bueno, más que nada palabras en negrita y palabras transparentes, ¿sí? Acá lo va a pedir. Dice, palabras repetidas, palabras semejantes en ambos idiomas y palabras conocidas. Vamos a empezar con las palabras repetidas, ¿sí? No hace falta que lo transcriban, vamos a decirlo así oralmente acá. Palabras repetidas. ¿Se encuentran palabras repetidas? Vamos a usar otro color. Vamos a usar el color azul. Vamos a ir marcando palabras repetidas. Model. Bien. Model. Planning. Okay. Planning. Ahí está. Espera que voy a ponerlo un poco más grueso porque no se ve nada. Acá. Tenemos model. Planning. ¿Dónde está acá? Acá, planning. Pero acá voy a borrar acá para poder subrayar. Vamos a poner acá entonces planning, palabras repetidas. Planning. ¿Alguna otra? Big Bang cuenta. Muy bien. De hecho, mira, si querés la ponemos separada. Ponemos big y ponemos bang. Genial. ¿Algo más? ¿Alguna otra palabra repetida? Requerimientos. ¿Cómo? Programming. Programming, muy bien, programming. Se puede, aparece repetida, de hecho aparece acá antes. Vamos a poner la primera. Software, muy bien, software. Yo voy a señalar por acá, capaz que está antes, pero voy a señalarlas por acá, si no va a estar de todo el texto. ¿Alguna otra? Una más. Ya creo que mencionamos varias, ¿no? Alguien me dijo otra palabra recién que en castellano. Que empezaba con R. Ah, requirements. Muy bien. De hecho, mira, tenés acá requirements, tenés required, y acá arriba teníamos requires. Fíjense que es la misma palabra con diferentes categorías de palabra, ¿sí? O sea, dentro de diferentes categorías es la misma palabra, que esto lo vamos a ver más adelante también, lo que son las categorías de palabra. Funds, muy bien, funds también, a ver, tenemos funds acá. ¿Dónde más se repetiría? Ah, acá otra vez. Bien. Palabra repetida. Sí. Genial. Bueno, tenemos en claro entonces palabras repetidas. Vamos a pasar a palabras semejantes en ambos idiomas. Para el que no se acuerde de esto, estas son las famosas palabras transparentes. ¿Sí? Transparentes. A ver, vamos a nombrarlas en verde. Así las identificamos enseguida. Esto después, si quieren, se lo subo acá a Teams. Palabras que se parecen al castellano sería en este caso, ¿no? ¿Alguna palabra que se parezca al castellano? ¿Palabra transparente? Model. Ok. Creo que la más notoria es model, ¿no? Muy bien, model. Excelente. ¿Alguna otra más? Universe. ¿Cuál? Universe. Universo. Pará, me perdí. ¿Dónde estás? El tercer renglón. Universe. Tercer renglón. The Universe. Universe. Para que yo estoy mal. Acá, Universe. Muy bien. ¿Qué me nombraste recién arriba? Planets. Bien. Sí, ahí me acordé. Bien. ¿Cuál más? ¿Alguna más? Un par más. ¿Cómo? Galaxies. Muy bien. ¿Alguna otra? Products, muy bien, acá tenemos products, genial. Yo de hecho hasta te podría poner, voy a aportar una, ¿no? Yo pondría esta también en verde. Event. ¿No? Para que voy a borrar una flecha, capaz que sacan alguna que está tapando la flecha. Software, ¿puede ser? Software en realidad sí, lo podríamos usar, pero en realidad nosotros la palabra software creo que la nombramos más como programa. Lo que pasa es que la tenemos incorporada, yo la nombraría más como en el cuadro,
una palabra conocida. Ponele. Perfecto. Perfecto. ¿No? A ¿Sería ver, también el caso de Big Bang? Big Bang, ¿qué sería? ¿Una palabra conocida? Como una palabra conocida, dale, la ponemos que entonces sí, se puede nombrar como palabra conocida. No, porque tenía dudas si Decimos era conocida o si era. Pero en realidad, como nosotros manejamos el concepto Big Bang, no decimos el gran estallido. ahí tenés, claro, nosotros hablamos de, tenés razón. Yo lo conozco más como Big Bang que el gran estallido, eso es cierto. Eso es verdad. ¿Sí? Perdón, profe. yo quería nombrar esta, mira, como palabra transparente, esta. No sé si están de acuerdo. Event también puede ser. Sí. ¿Cuál? Event, evento. Event, eso iba a decir. Para, ¿dónde estamos? Porque esta. Sí, perdón, me estaba costando encontrarlo. Bien. Ven que hay como muchas palabras que vos podés llegar a decir que son transparentes y que podés llegar a deducir. ¿Sí? Profe, ¿y software es una palabra conocida o transparente? La podemos nombrar como una palabra conocida, en realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad la palabra software tiene como traducción a programa o programar. ¿Sí? Sería una palabra conocida porque la palabra es netamente inglesa. ¿Se entiende? Exacto, por eso. Claro, entonces lo tomaríamos más como una palabra conocida, ¿sí? Si se quiere. Estoy pensando, bueno, ¿alguna otra palabra más que nombren como conocida? Estoy viniendo acá abajo porque acá hay más texto que no estamos tocando, ¿no? Profe, simplest. Vos hablas de esta. Sí. ¿Qué te parece? ¿Que es conocida o que es Para mí transparente. Para mí. Se parece mucho a nuestra palabra en castellano, muy bien. Ok, excelente. ¿Palabras conocidas? ¿Cuál? Form. Ok, bien, form. Hay muchas palabras transparentes acá. Muy Profe, bien. form no sería como un formulario. O form Bien. habla de forma. En realidad la palabra form en inglés puede ser formulario o puede ser form de forma, pero se usa más como formulario. En este caso específicamente se trata de forma, ¿sí? Que el sinónimo de esta palabra, para aquel que no lo conoce, es shape. Pero shape se refiere a una forma física y en este caso se refiere a una forma en la que se lleva a cabo. No está hablando de su forma física. Okay. ¿Se entiende la diferencia de form y shape? Sí. Bien. En inglés pasa mucho esto, de que te encontrás con palabras que pueden significar dos cosas diferentes, o mejor dicho, en castellano la usamos de dos formas diferentes, ¿sí? Pero en inglés tienen su respectiva palabra para hablar de algo en específico, ¿sí? Bueno, como dije recién, en este caso se estaría refiriendo a su forma en la manera en la que se hace, y en este caso sería su forma física. ¿Ok? Esa sería la diferencia. ¿Alguna otra más que les resulte conocida? Conocida, ¿eh? Bueno, acá veo otra transparente. Está lleno de palabras transparentes. En esta parte, ¿no notan alguna palabra transparente? Future. Model. Process. Muy bien, ok, tenés process Future. y tenés future. ¿Dónde está? Acá, future. Muy bien. All right, very good. Arbitrary. Bien. Arbitrary, muy bien. Para que me perdí, ¿dónde estamos? Acá abajo. Bien, arbitrary. Bien, ok. Esto es lo que se conoce como una falsa palabra que no es transparente, sino que se lo llama, en inglés se lo suele llamar falsa amiga. Las palabras transparentes se las llaman también palabras amigas, ¿sí? False friend, muy bien pasada. La típica false friend, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vos mirás esta palabra, decís, listo, esto significa largo, no me des mucha vuelta, ¿sí? Porque se parece mucho a la palabra largo, pero en realidad significa, ahí tenés, embarrassing, actually, a veces pasa con la palabra goal también, ¿sí? La palabra goals se suele utilizar como una meta, pero no exactamente como una anotación, como pasa en el fútbol, por ejemplo. En el fútbol significa anotación, ¿sí? Realize, muy bien, etcétera. O sea, existen muchas palabras que son falsas amigas. En este caso, bueno, vimos esta que es, no significa largo, sino que significa grande, ¿ok? Es como una especie de sinónimo de la palabra big, si se quiere,
¿sí? También se lo conoce como falso cognado, ¿no? Falso cognado, exactamente. Falso cognado. La palabra cognado es lo más técnico que hay. Yo siempre lo nombro como amigas o falsas amigas, como para entender mejor el concepto de relación de un idioma al otro, ¿no? Pero sí, el término técnico es falso cognado en realidad. Exactamente. Muy bien. Bueno, encontramos un montón de todas, ¿sí? Así que como que completamos todo el cuadro. Les voy a dejar esto así, para que entiendan lo que hicimos cuando, digamos, lo suba acá a Teams, para el que lo quiera repasar. Voy a subir la captura a Teams. Habíamos dicho de que las palabras repetidas estaban en verde, las semejantes en ambos idiomas en azul, y la otra estaban así. O era al revés. No, al revés era. Perdón. Pasa que quiero dejarles esto bien puesto acá en Teams por si lo requieren. Si lo quieren volver a mirar. ¿Sí? Ahí está. Azul eran las palabras repetidas y verde eran las semejantes en ambos idiomas. ¿Sí? Las buscan arriba en el texto. Yo hago la captura y completan. Bien. Bueno, acá tenemos ahora lo que es la cadena semántica, ¿sí? Que es un conjunto de palabras. Acá yo puse una pequeña definición para recordar, ¿sí? Bueno, es el conjunto de palabras relacionadas directamente al tema, ¿sí? Y estas palabras ayudan a darle sentido a todo el texto, ¿ok? A ver, conjunto de palabras de cadena léxica. Vamos a armar una cadena léxica, ¿sí? En base a entre 5 y 10 palabras. No vamos a nombrar tantas tampoco. Vamos a poner, a ver, así ya les voy haciendo con colores. Vamos a hacerlas en rojo. Ahí está. Vamos a hacerlo en rojo para que se entienda mejor. Ahí está. 5 o 10 palabras en rojo. Vamos al texto. Ahora voy a sacar las palabras en rojo que sobran para que no se confundan. ¿Sí? Ahí está. Bueno, a ver. Vamos a empezar a nombrar palabras que formen la cadena léxica o que sean parte de la cadena léxica. Vayan diciéndome y yo las voy marcando. La cadena léxica más obvia está en las primeras del primer párrafo, me parece, ¿no? Recuerden, son palabras que refieren al tópico principal que está acá arriba, ¿sí? En el título. Arranco yo. Tenemos la palabra model, por ejemplo. ¿Sí? Palabras solamente, ¿sí? O por ahí una frase de 2 palabras. ¿Sí? O por ahí frases, si querés. Pero acá, por ejemplo, bueno, yo acá lo había marcado arriba, tenés model, ¿sí? Si querés, puedes agregar la palabra Big Bang también, o toda la frase. Model, development, muy bien, ahí tenemos development. Espera que la encuentro. ¿Dónde está development? Ayúdenme en este párrafo. No, en este párrafo no encuentro development. Está más abajo. Bueno, lo ponemos acá en el título, directamente. Ok. Ahí está en el título. Gracias, Minetti. Gracias. El profe está medio lento hoy, perdón. Ok. ¿Alguna otra más? Fíjense que model incluso se repite acá. La tenés acá otra vez. ¿Sí? Marco yo otra. Tenés programming. Process. ¿Cómo? Process. Process. Muy bien. Ayúdame. ¿Dónde la viste? Abajo de todo. Más abajo. Ahora me fui. ¿Dónde? Ahí Acá. está marcado. Process. Muy bien. Process es parte de lo que sería el desarrollo. Muy bien. Ok. ¿Qué otra? Bueno, yo acá estoy viendo, por ejemplo, ya que están 2 en azul, que si bien software, muy bien, software no podía faltar, ¿sí? Lo voy a marcar acá. Tiene que aparecer por acá arriba. Acá está. ¿Dónde está? Bueno, lo pongo acá. Software. En el último renglón, profe. En el último renglón, acá tenemos software, mira. Bien, gracias. Yo estaba pensando en esta, por ejemplo, mira. Requires, required, requirements. ¿Sí? Aparece en 3 categorías diferentes, pero es el mismo concepto de requerimiento, requerir, ¿sí? Requerido, ¿sí? O sea, lo que se necesita. ¿Ok? ¿Qué otra palabra o qué otra frase
se les ocurre? Una más como para no tampoco dar tanta lata. Vamos a separar ahí, así ponemos Big Bang por un lado y Mogul por el otro. Any other? ¿Algo más? Quizá me equivoque, profe, pero puede ser The Universe. ¿Cómo? The Universe. The Universe, muy bien. ¿Y por qué crees que está bueno? ¿Por qué crees que es una cadena léxica? ¿O parte de una cadena léxica? No, me centré más en lo que está hablando el texto, comparando entre el software y el Big Bang. Bien, ok. O sea que atrás de The Universe, ¿qué más agregarías basado en The Universe? El Big Bang. The Big Bang. Bien, The Big Bang. Excelente, que es algo que yo había marcado acá. Sí, The Big Bang. Incluso, mira, atrás de eso, si bien no son las mismas palabras, ¿sí? Los conceptos de galaxia, planetas y estrellas también forman parte de la cadena léxica y que van todos derivados de lo que es The Big Bang. ¿Sí? Y el Big Bang derivado de The Universe. ¿Se entiende lo que hice? ¿La relación que hice? Fíjense que son diferentes palabras, pero apuntan al mismo concepto. ¿Me siguen? Sí, se entiende. Sí. Muy bien. ¿Qué estamos viendo entonces con esto? De que muchas veces la cadena léxica puede estar prevista por sinónimos o, bueno, ya algo que voy aclarando desde ahora. Yo soy de los que, no soy el único loco, capaz que no sé si se los dije también el cuatrimestre pasado a los que cursaban conmigo, pero los sinónimos en realidad, las palabras como sinónimos no existen. La sinonimia se logra en contexto, porque fuera de contexto no existe una palabra que quiera decir lo mismo que otra. ¿Sí? Porque si no, ¿para qué tendríamos dos palabras? ¿Para qué vamos a tener dos palabras? Elegimos una y ya está. ¿Sí? La sinonimia, recuerden, siempre se logra en contexto y puede ser una palabra que tanto el lector como el escritor, o el que produce como el que lee, la conocen como parte de un contexto. Si yo, por ejemplo, trato de crear un paralelismo o una sinonimia de un concepto con una palabra cuyo significado lo conozco yo solamente y el lector no, para el lector no solo no va a aparecer un sinónimo, sino que no lo va a encontrar como un sinónimo, sino que además se le va a dificultar la lectura del texto al no contener ese bagaje cultural o ese conocimiento de esa palabra que yo tomo como sinónimo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Si me siguen. Dicho de otra forma, ponele. Si vos tenés la palabra universo y en el mismo contexto pones la palabra galaxy, planets y stars, ¿sí? O universo y pones galaxias, planetas, estrellas, y sí, como que se está tomando de que son parte del universo. Entonces yo ya la conozco. Si yo hablo de galaxias y planetas, quizás de manera oculta o de manera no directa esté hablando del universo, con el solo hecho de decir galaxias y planetas. Es como si entrara todo en un mismo contexto. Claro, entra todo de lo que es en el mismo contexto, ¿sí? Y algo que vamos a ver más adelante, yo me la paso spoileando en mis propias clases, no importa. Tanto galaxias como planetas y como estrellas forman parte de lo que se llama hiponimia. ¿Qué es la hiponimia? Son palabras que derivan de una palabra mayor, ¿sí? Por lo tanto, si yo digo el universo, de esta palabra, que es la hiperonimia, o sea, la palabra hiperónima, la mayor, la que comprende todo, digamos, la bolsa que comprende todos los conceptos, se derivan palabras como galaxias, planetas y estrellas. Si yo nombro la palabra galaxia por separado, no necesariamente me estoy refiriendo al universo, pero sí es parte del universo que comprende más cosas como los planetas y las estrellas. ¿Sí? Para adelantarnos más el concepto. Entonces, universo vendría a ser como... Claro, en este caso, felino sería la hiperonimia, león sería la hiponimia, porque león está encerrado dentro de lo que sería el concepto de felino. Muy bueno el ejemplo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto lo vamos a ver en clases sucesivas, igual no se hagan problemas, no lo tienes que saber ahora. Sí, Pero la idea es que más o menos vayan conociendo el término. Genial, buenísimo.
Vamos con el último ejercicio, ya terminaríamos con esto y ya para la clase que viene vamos a empezar a ver, vamos a empezar a profundizar en todo esto. Esto, recuerden, fue una especie de repaso que hicimos del nivel previo, ¿sí? Dice, relee el primer párrafo, solo en el primer párrafo, ¿sí? ¿Cómo se evidencia el tema de la primera oración en el resto de las oraciones? O sea, vamos a ir recordando un poco. ¿Se acuerdan lo que era tema? No, vamos a ponerlo en otro color porque yo lo uso siempre los mismos colores. A ver, lo que era tema y lo que era rema. ¿Se acuerdan este concepto? Espera que voy a correr esto. Para aquellos que, más que nada, para los que estuvieron trabajando conmigo, yo les había dado una forma fácil de identificar esto. Es lo que hace el sanguchito a una frase nominal. Vos con el sanguchito y con lo de ensalada me están volviendo loco. Bien, entonces, a ver, tenemos tema y, para que me equivoque, esto sería rema. Yo les había dado una forma fácil de identificar esto, mirá. Teníamos tema y rema. El rema era lo que decía el tema, ¿no? Si mal no recuerdo. Bien, era una forma de desarrollar el tema. O sea, el tema te plantea justamente eso, el tema. Y la rema lo que hace es desarrollar el tema. O de diferentes maneras, ya sea describiéndolo, extendiendo la definición, etc. ¿Sí? Ahora, lo que hacen tanto el tema y el rema es hacerle un sándwich a lo que se conoce como frase verbal. ¿Sí? O sea, vos vas a encontrar el tema que siempre va a estar en el sujeto y por lo general va a estar adelante. Fíjense que dice la diferencia. Siempre va a ser el sujeto y por lo general va a estar adelante. Luego tenés la frase verbal y luego tenés el rema, que es el desarrollo del tema. ¿Sí? Ahora, dicho de otra forma, esto básicamente es el armado de una oración en inglés. ¿Sí? O sea, por lo general estamos hablando de un sujeto, el verbo o frase verbal, porque puede estar compuesto por más de un verbo, ¿sí? Ya eso lo vamos a ver en sucesivas clases, y luego tenés el resto de la oración acá, ¿sí? De esta forma lograste hacer o lograste construir lo que sería el armado de una oración en el texto, de cualquier oración en inglés. ¿Me siguen? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Entonces, ¿cuál era el truco que yo había nombrado anteriormente? Lo primero que tenés que hacer vos para poder reconocer el tema, el rema y todo lo demás, ¿sí? Es identificar esto. A ver, esperen que voy a usar un color diferente. No, bueno, vamos a usar el azul, ya está. Lo primero que tenés que hacer es reconocer esto. O sea, la frase verbal o el verbo. Si vos reconoces el verbo, ya encontraste el pivot de tu oración o, sí, de la oración misma, ¿sí? Vos ya sabés que antes del verbo vas a encontrar el sujeto o el tema y después del verbo vas a encontrar el resto o la rema, ¿sí? El verbo es lo más fácil de identificar cuando uno ve la oración. Y recuerden de que cuando hablamos de verbo o frase verbal, siempre hablamos de un verbo conjugado. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es probable de que te encuentres con verbos que no están conjugados como parte de lo que sea el resto o la rema. ¿Sí? Es muy probable que te pase eso. Cuando vos encontrás un verbo conjugado, significa que este verbo está refiriéndose al tema. O dicho de otra forma, vamos a decir que es el sujeto que hizo esa acción. Por eso está conjugada. Las acciones que vengan después pueden ser parte de la descripción de lo que hizo el sujeto, pero no exactamente la acción que llevó a cabo el sujeto. ¿Me siguen? ¿Se entiende lo que quiero decir? Más adelante igualmente vamos a seguir desarrollando este tema, ¿eh? Pero ¿me siguen más o menos? Sí. Bien. Vamos a hacer, aunque sea un par de oraciones, ¿sí? Bueno, acá lo escribí todo, espera que voy a hacer esto. Vamos a hacer así. Ahí está, lo voy a capturar y lo voy a dejar acá en Teams por si lo quieren repasar después, ¿sí? Vamos a borrar esto para poder ir identificando cada una de las partes. A ver. Vamos a empezar
con el tema de la primera oración. ¿Cuál es el tema de la primera oración? Recuerden, lo primero que hacemos es identificar el verbo. Vamos con el verbo. ¿Cuál es el verbo de la primera oración? Is. Muy bien, acá entonces identificamos el verbo. Mira, voy a usar los mismos colores, ¿sí? Voy a usar los mismos colores. Tenemos el rojo para el verbo. Entonces, ¿cuál sería el tema? El tema, ¿eh? This model. Muy bien. This model. Acá me iba a meter en algo un poco más inmersivo, pero lo vamos a ir viendo en clases sucesivas. ¿Sí? No. Bueno, lo pregunto. Si alguien no puede contestarlo, contesta. ¿Cuál es? Cuando habla de this model, ¿a qué modelo se refiere? ¿El Big Bang? Muy bien, excelente. ¿Qué palabra te dijo eso? ¿Qué palabra del tema te dijo que se refiere al modelo Big Bang? Tenés dos palabras en el tema. ¿Cuál de las dos? This. Muy bien, this. La palabra this te está diciendo el que te mencioné anteriormente, ¿sí? Es lo que sea, ¿sí? Esto es lo que se llama reference o referencia, ¿sí? Son palabras que ayudan a referenciar a algo que se mencionó anteriormente, ¿ok? Bien, bueno, por lo tanto lo que vino después del verbo, ¿qué sería? O sea, the simplest model in its form. ¿Qué sería eso? La rema. Muy bien, la rema. La voy a marcar en verde. ¿Está bien? Y acá tenemos, ¿ves? Lo que hablábamos antes. Tema, frase verbal, rema. O sujeto, verbo, resto. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Sí. Vamos a hacer 2 oraciones más como para corroborar a ver si estamos bien o si yo estoy hablando pavadas. ¿Sí? Vamos a identificar primero el verbo en la siguiente oración. ¿Aparece el verbo acá? En la siguiente oración. Requires. Muy bien, requires. Lo voy a subrayar. Vamos a identificar el tema entonces. Bueno, acá es fácil. ¿Cuál es el tema? Otra vez el tema es el modelo. Y es otra palabra referencial. Ahí está. La palabra referencial es it. Muy bien. Que si vos te pones a pensar, it refiere a this model. Y this model refiere a Big Bang. Muy bien. Excelente. Pasado Villalba. Muy bien. Excelente. Me estás tirando toda la data. Menos mal que la veo. Creo que ustedes ven también las notificaciones ahí, ¿no? Bien. Bueno, lo que queda, ¿qué sería? Little planning, lots of programming and lots of fun. ¿Qué sería eso? El rema. La rema. Ahí tenés el resto de la oración. Ahí tenemos verde. ¿Sí? Bueno, vamos con esta y ya los dejo tranquilos. ¿Cuál sería el verbo? Vamos a empezar. ¿Cuál sería el verbo de la siguiente oración? Ya sé que se van a crear un lío, así que hagan de cuenta que termina acá. Is. Muy bien. Acá tenés. Fíjense. Ahí está. Is conceptualized. Muy bien. Esto es una frase verbal propiamente dicha. ¿Por qué una frase? Porque tiene 2 verbos. ¿Sí? O sea que ya no pasó a ser solo un verbo, sino una frase verbal completa. Muy bien. El tema. This model. This model, otra vez. ¿Sí? Muy bien. Y, bueno. En este caso, decidí, voy a poner yo la rema. Llegaría hasta acá. ¿Sí? ¿Por qué hago esta diferenciación? Y vamos a terminar acá y con esta oración nada más, con esto que acabamos de hacer. Fíjense que acá aparece algo que es un conector, ¿sí? Que es este as, es un conector. Esto lo vamos a ver más adelante en otro documento, ¿sí? Los tipos de conectores y para qué se usan y cuál es la función que cumplen dentro de una oración, ¿sí? Más adelante lo veremos bien. Voy a hacerle una captura a esto. Ahí. Y voy a capturar lo que hicimos abajo de tema, la rema y eso para que ya también lo tengan disponible acá en Teams. Recuerden que todo lo que hacemos acá en la videollamada yo le suelo hacer capturas
para que sepan qué es lo que estuvimos trabajando en clase. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno. Hoy hicimos entonces un repaso general, ¿sí? Así muy rapidito, de lo que estuvimos trabajando en lo que sería la primera parte del nivel, ¿sí? En lo que sería nivel 1 o el nivel previo. A partir de la clase que viene vamos a empezar con conceptos nuevos y vamos a ir metiéndonos un poquito más profundamente en lo que es el idioma en sí, ¿sí? De todo lo que pasó en la clase de hoy, algo que me quieran preguntar, algo que me quieran decir. Gracias a todos los que participaron acá en los comentarios. Excelente. ¿Algo me quieran preguntar o decir? Qué bueno. Mira qué bien. No, Todo comentario claro. nada más, profe. A mí Está sí bien. me sirvió que suba el material unos días antes, así lo pude leer. En realidad, yo como les dije la otra vez, yo lo iba a subir el domingo, pero tuve 2 días sin internet. ¿Sí? Lo subí hoy a la tarde. ¿Sí? Mala mía, porque en realidad yo trato de prevenir eso, pero viste, cuando vos decidís hacer algo, a mí me pasó de que me cortaron internet. Obviamente, nada, estuve nervioso peleándome con gente 2 días, así, qué sé yo. ¿Sí? Y bueno, eso. Y no tenía acceso con el teléfono, porque si no lo subía antes. Pero por lo general el domingo yo ya suelo subir el material. ¿Sí? Esta vez sí no va a pasar del domingo que va a quedar subido, no se preocupen. ¿Está? Así que se lo subo antes para que ustedes lo vayan mirando y puedan plantearse, esa es la razón por la cual lo subo antes, para que se puedan ir preguntando cosas ustedes mismos y las puedan plantear las preguntas acá en la clase mientras estamos haciéndolo sincrónicamente. ¿Sí? Bien. ¿Algo más que me quieran decir? ¿Algo que quieran preguntar? No. Alright. Ok. Bien. Entonces, vamos por finalizar entonces la clase de hoy. La clase que viene ya les voy a subir, como les dije, el material del domingo y vamos a hablar de estilos, ¿sí?, de texto. En este caso vamos a hablar de la definición. ¿Sí? La clase que viene vamos a hablar sobre la definición y ver qué aspectos caracterizan a una definición. ¿Sí? Y los tipos de definición que hay. ¿Sí? ¿Ok? Genial. Ok. Bueno, los dejo en paz, los dejo ir tranquilos, vayan, coman algo, aquellos que aprovechen, les doy media hora antes para que aquellos que cursan ahora después de mí puedan comer algo antes de entrar, ¿sí? Y los veo la clase que viene, ¿sí? Esto lo digo en inglés porque lo digo casi siempre en todos mis cursos. Have a nice weekend, no sé si entienden, si lo entienden díganme, have a nice weekend, drink a lot, and drink for me, because I am taking antibiotics. I cannot drink. ¿Ok? ¿Se entendió algo de lo que dije? ¿Entendieron? Sí, sí. Yo por lo menos sí te entendí. La del chupi la entienden todas. Cuando vos hablas del chupi la entienden todas. Esa la entienden todos, sí. Ok. No, drink moderately. Don't. On the chin, como dicen mal todos. por mí que no puedo, pero bueno. Ok. Bueno, tengo 48 listo, horas de prohibido. Ah, ¿por qué? Vacuna. ¿Qué te pasó? Ah, ¿te aplicaste la vacuna? Sí. Bien, buenísimo, bueno, felicitaciones, yo no sé si estás contento. Mal por mí, pero... No, felicitaciones por la vacuna, no porque te tengas que cuidar. No, mal porque no puedo tomar. Bueno, igual se los decía para el fin de semana, no para ahora mismo, así que tranqui. Para el fin de semana. Vas a poder cumplir con mi salud, no te preocupes. Just water. Right? Bueno, listo, los dejo chicos, nos vemos en la próxima clase, bye. See you around. Gracias, buenas noches. Bye. Chao. Bye. Bye. Chao, nos vemos.